día de hoy veremos cómo poder calcular la normalidad en una solución. Recordemos algunos conceptos básicos. Una solución va a ser una mezcla homogénea de dos o más sustancias que van a estar disueltas en una sustancia de mayor proporción. A estas sustancias que están disueltas se les llama soluto y estas que la están disolviendo se llaman solventes. Existen diferentes maneras para poder medir cuánta sustancia o cuánto soluto va a estar contenido en la solución. Principalmente existen de dos tipos, los que utilizan las unidades físicas, como lo son el porcentaje masa sobre masa, volumen sobre volumen, masa sobre volumen, y las que utilizan las unidades químicas, como son la normalidad, la molaridad, incluso la fracción molar. En este caso, la normalidad la vamos a definir como el número de equivalentes químicos por litros de solución. Y su fórmula, pues es esta que les estoy mostrando. Para poderla calcular necesitamos calcular primero la molaridad y multiplicar la molaridad por el número de equivalentes químicos. Vamos a ver qué es un equivalente químico. El equivalente químico es aquella parte de la fórmula de la sustancia que va a reaccionar y que va a estar participando en estas interacciones iónicas que ocurren en las soluciones. En este caso particularmente, para identificar el número de equivalentes químicos necesitamos identificar qué sustancia estamos hablando. Cuando estamos hablando de ácidos, recordemos que un ácido va a ser una sustancia compuesta por hidrógenos y por algún no metal. En este caso yo les pongo el ácido clorhídrico, que está formado por hidrógeno y por cloro. Para saber el número de equivalentes químicos que existen en los ácidos, tenemos que contar cuántos hidrógenos tenemos en nuestra fórmula. Y si se fijan, aquí en nuestra fórmula no tenemos ningún subíndice en el hidrógeno. Por lo tanto, vamos a suponer que hay uno. ¿Sale? Contamos cuántos hidrógenos hay y hay uno. Por lo tanto, hay un equivalente químico en esta sustancia. En el caso de los hidróxidos, vamos a contar cuántos OHs hay. Por ejemplo, aquí les pongo el hidróxido de sodio. En el hidróxido de sodio, si se fijan, hay un oxígeno y un hidrógeno. Por lo tanto, sabemos que hay un OH. Y si hay un OH, hay un equivalente químico. En el caso de los hidróxidos es un poco fácil porque muchas de las veces este OH lo vamos a poner entre paréntesis. Por ejemplo, en el hidróxido de calcio lo vamos a encontrar así. Y si se fijan, ese subíndice que está ahí nos está indicando que hay dos hidróxidos. Y como hay dos hidróxidos, perdón, hay dos OHs, va a haber dos equivalentes químicos en esta sustancia. Y en el caso de las sales neutras, recordemos que una sal neutra está compuesta por un metal y un no metal. Y normalmente la parte metálica de la sal va a tener una valencia positiva, mientras que la parte no metálica de la sal va a tener una valencia negativa. Entonces, en este caso vamos a contar cuántos con valencia positiva existen. Y en este caso vemos que como el cloruro de sodio tiene un solo sodio, por lo tanto tendría un equivalente químico. Ahora bien, veamos este ejemplo. Calcular la normalidad de 35 gramos de cloruro de sodio disueltos en 350 mililitros de solución. Voy a escribir aquí los datos. Nosotros tenemos una masa del soluto, que son 35 gramos. Y tenemos un volumen de la solución, que son 350 mililitros. ¿Sale? Si se fijan en nuestra fórmula, lo primero que tenemos que hacer es calcular calcular la molaridad de esa solución. Y para calcular la molaridad de esa solución, necesitamos primeramente calcular cuántos moles tenemos. Para calcular cuántos moles tenemos, si tienen duda de cómo calcular los moles, pueden ver este otro video en el que escribo paso a paso cómo poderlos calcular. Pero rápidamente recordemos que los moles son igual a la masa del problema entre la masa molecular de la sustancia. La masa molecular de la sustancia es igual a sumar las masas moleculares individuales. Entonces, la masa del sodio son 23 gramos mol y la masa del cloro son 35 gramos mol. Si sumamos estas dos, nos da un total de 58 gramos mol.
Entonces, sustituyendo este 58 en nuestra fórmula, y sabemos que tenemos una masa de 35 gramos, si dividimos 35 entre 58, nos daría un total de 0.6 moles. ¿Vale? Entonces, esta masa del soluto, pues ya la convertimos a 0.6 moles. Posteriormente a esto, lo que tenemos que hacer es dividir la masa, recordemos que la molaridad va a ser igual a los moles del soluto entre el volumen de la solución en litros. Si tienen dudas de cómo calcular esto, pueden ver este otro video en el que les describo paso a paso cómo poder calcular la molaridad. Entonces, se fijan, en este caso pues ya calculamos los moles del soluto y tenemos que tener el volumen de la solución en litros. Para tener este volumen de la solución en litros, lo que tenemos que hacer es dividir estos mililitros que tenemos entre 1000. Y si dividimos 350 entre 1000, pues nos daría un total de 0.35 litros. Entonces, ya tenemos lo necesario para poder calcular la molaridad de esa sustancia. Y la molaridad sería igual a 0.6 moles entre 0.35 litros. Y si dividimos 0.6 entre 0.35, nos daría un total de 1.71 molar. Esto que está aquí, lo hicimos solo para calcular el dato que va aquí. ¿Sale? Una vez que nosotros calculamos ese dato, tenemos que determinar cuántos equivalentes químicos tenemos. Y en este caso estamos hablando de una sal neutra, que es el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio, como les dije, tenemos que contar cuántos elementos metálicos tenemos en nuestra sal neutra. Y si se fijan, el sodio es un metal. Ustedes lo pueden comprobar en su tabla periódica porque todos los que están del lado derecho de su tabla periódica van a ser metales y los que están del lado izquierdo son no metales. E incluso aquí mismo en la fórmula, siempre el que está a un lado derecho va a ser el metal y el que está a un lado izquierdo es el no metal. Y siempre vamos a contar cuántos metales tenemos. En este caso, como tenemos un sodio en esta fórmula, vamos a tener un equivalente químico. Por lo tanto, sustituyendo nuestra fórmula, voy a borrar todo eso. Sustituyendo nuestra fórmula, tenemos que la normalidad es igual a la molaridad por el número de equivalentes químicos. Y si la molaridad es 1.71 por un equivalente químico, 1.71 por 1 nos daría un total de 1.71. En este caso, la normalidad va a estar medida en una unidad que se llama normal. Y nosotros la leemos así. Esta sustancia está a 1.71 normal. Por el momento sería todo. Espero haya sido de su ayuda y lo puedan utilizar cuando necesiten calcular una concentración normal en alguno de sus problemas. Hasta la próxima.